Ya tenemos nuestra fuente de alimentación trifásica. De nuestra fuente de alimentación trifásica, ahora vamos a poner un interruptor termomagnético. El interruptor termomagnético en 2D dijimos que estaba aquí. Lo vamos a identificar como interruptor automático. Tomamos el objeto. Aquí vamos a asegurarnos en colocar el tamaño pequeño y tomamos el elemento, porque si no nos da un elemento muy, muy grande. Vamos a ver que aquí tengamos por lo menos 4 puntos de espacio entre la fuente de alimentación y el componente. Y lo colocamos en el tapiz. Pero este tiene 4 polos. De momento no quiero 4 polos en este componente. Doy doble clic a sus propiedades y aquí voy a buscar 2D 3. Le damos OK. Y vemos que ya es de 3 polos. 1, 2, 3. Con su palanca. ¿Todos conmigo hasta aquí? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. A continuación, para operar un motor eléctrico vamos a necesitar de un relevador contactor. El relevador contactor es este componente que se encuentra del lado derecho. Entonces tocamos aquí el relevador contactor y nos colocamos 4 puntos por debajo del componente anterior y damos clic. Después del relevador contactor, vamos a necesitar un relevador térmico de sobrecarga. El relevador térmico de sobrecarga es este. Tocamos y lo colocamos 4 puntos por debajo del componente anterior. Buscando que queden alineados. Si no quedan alineados, ahorita los revisamos y los acomodamos. Necesitamos naturalmente nuestra carga. ¿Qué vamos a operar con este circuito, muchachos? ¿Un qué? Motor. Un motor eléctrico trifásico. Entonces tomamos el primer elemento, damos clic y no importa que quede ahorita en este instante un poco por debajo o sobre la caja de los datos. Ya vimos cómo ajustar el tamaño de la hoja. Ahorita de momento lo dejamos en esta posición. Muy bien. Vamos a operar este motor en este primer circuito que estamos desarrollando con un solo botón pulsador. Entonces vamos a buscar en nuestras librerías botón pulsador y lo vamos a poner aquí a un lado. Para aquellos que tengan más experiencia, más conocimiento, ya sepan más circuitos de control electromagnético, pues tómenlo como un breve repaso. Más adelante ya vamos a empezar a hacer circuitos más complejos, más laboriosos para hacer más funciones, pero ahorita lo vamos a hacer de esta forma, como un circuito básico fundamental. Muy bien. ¿Todos van conmigo hasta aquí? Sí, profe. Sí, profesor. Vamos a hacer lo siguiente, muchachos. Por favor, ayúdenme. Vamos a dar doble clic sobre este componente. Y de momento lo vamos a poner en símbolo 3. Y le damos OK. Vamos al relevador contactor y vamos a buscar símbolo. OK.
Vamos a el térmico de sobrecarga. Vamos a símbolo y OK. Esto me va a permitir, muchachos, identificar de forma más correcta las terminales que tiene cada componente y lograr hacer la conexión eléctrica que queremos realizar. A continuación voy a dar zoom para poder hacer nuestras conexiones eléctricas sin que nos equivoquemos al momento de colocar los nodos. Vamos al cable eléctrico, conexiones eléctricas, que es este icono. Y aquí tenemos el grosor de las líneas, los tipos de voltaje que podemos utilizar, sistemas trifásicos, mangueras, nodos, algunas otras cosas. Vamos a utilizar en este momento el cable trifásico. Damos clic. Nos vamos al nodo de conexión, damos clic. Bajamos hasta el siguiente nodo de conexión. Y soltamos. Vamos a hacer lo mismo en la parte de abajo al siguiente componente, llegando al nodo. Vamos al siguiente, bajamos y nos quedamos aquí. Y finalmente al motor. No vayan a colocar las conexiones al siguiente nodo, hacia arriba o hacia abajo, porque quedarían sobrepuestos y el software no entendería la conexión. Tiene que quedar punto con punto. ¿Todos conmigo hasta este punto? Sí, profe. Muy bien, ¿los demás? Sí, profesor. Correcto. Ya tenemos, a esto se le denominaría el circuito de fuerza, muchachos. Se le denomina el circuito de fuerza porque por estos cables, por estos componentes, va a circular la corriente que consume nuestra carga. En este caso, nuestra carga va a ser el motor trifásico. En este momento no hemos definido la capacidad ni las características del circuito. Lo único que hemos definido son los componentes que nos van a permitir operar un motor de forma adecuada, cubriendo con las protecciones que nos pide la norma y desarrollando un control por relevador contactor. Más adelante todavía vamos a afinar todos estos detalles. Ahorita lo estamos viendo de forma global. Muy bien. Para poder operar este sistema, necesitamos activar el relevador contactor. Y para activar el relevador contactor necesitamos energizar su bobina. La bobina se va a energizar a través del pulso de este botón. Entonces, para desarrollar nuestra siguiente parte del circuito, voy a dar zoom más. Y vamos a obtener de debajo del interruptor de seguridad, del interruptor termomagnético, un par de nodos de nuestra fuente de alimentación. Tocamos, aquí todavía tengo el cable trifásico, eso no está bien. Necesito cable monofásico, muchachos. Perdón. Nos vamos aquí a la librería y aquí dice cable de fase. Tocamos en este cable de fase y entonces sí, ya puedo tocar aquí y desplazarme a la derecha. Este componente no lo he cambiado a su símbolo. Quiero cambiarlo a su símbolo, por lo tanto pulso aquí, me voy a símbolo y OK. Y entonces aquí tengo el símbolo del botón pulsador con su contacto cerrado y contacto abierto. El contacto que vamos a utilizar es el contacto abierto en este momento. Tocamos aquí en fase. Venimos acá y hacemos coincidir el nodo. Entonces de línea 3, partimos aquí, pasamos por el botón pulsador. ¿Hasta aquí todo bien?
Sí, profe. Muy bien, ¿los demás? Sí, Todo bien, profe. profe. Del botón pulsador vamos a sacar una línea y vamos a entrar a lo que sería la bobina del relevador contactor, cuyas terminales son A1 y A2. Por lo tanto, voy a hacer este quiebre hacia arriba. Me coloco en este punto y luego bajo a la terminal A1. Ahora voy a salir por la terminal A2 hacia abajo y voy a entrar a el contacto normalmente cerrado del térmico de sobrecarga, que sería 95 y 96. Entonces bajo por aquí, voy a entrar por 95, haciendo este recorrido. Y finalmente tenemos que salir por 96 hacia la fase 1 o a la fase 2. Cualquiera de las dos nos daría el voltaje que requerimos. Entonces, salimos por 96 y yo voy a hacer aquí una conexión bien larga hacia acá, luego hacia arriba, hacia aquí y finalmente entro acá. ¿Vamos bien? ¿No voy demasiado rápido? ¿Van conmigo? Yo tengo una pregunta, profesor. ¿Por Dígame. qué saliendo del elemento de sobrecarga de 96 la mandamos a la fase? Para alimentar nuestra bobina a 220, ¿La bobina del contactor? ¿correcto? Ah, ok. Es nuestra Gracias. carga del circuito. Muchachos, estoy haciendo este ejercicio como primer ejercicio inicial para comprender lo que es una conexión de un sistema eléctrico. A esto que estamos haciendo se le denominaría conexión física de los componentes. Y es una forma de analizar, de plantear lo que es un circuito de control electromagnético. De entrada les voy a decir que no es la forma más adecuada. Y es parte de lo que se les quiere mostrar, enseñar, explicar. Hacer esto no me permite visualizar de una forma clara y contundente el funcionamiento del circuito. Es más, es complicado. Si yo no tengo mi diagrama de funcionamiento de mi tablero de control electromagnético, lo tendría que extraer y después reeditarlo. ¿Reeditarlo de qué forma? Existen varios tipos de diagramas. Este es el diagrama físico. Existe también el diagrama de fuerza y el de control, donde el diseño y la filosofía que nos exige la implementación de esos diagramas nos van a explicar de forma muchísimo más clara el funcionamiento de un sistema. Pero el ingeniero tiene que conocer de inicio los componentes, los elementos y el detalle que hay en una conexión física en un sistema eléctrico. Entonces vamos hasta aquí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? No, profe, todo bien. Muy bien. Y otra cosa que les voy a mencionar antes de iniciar al siguiente paso es, este software está diseñado por un profesor, por un maestro, y este software todavía tiene muchos detalles. Aún así, es el software más aterrizado, más útil que hemos encontrado en términos de nuestro uso en la materia. Existen otros softwares que tienen otras características, otras bondades, mucho más tolerancia, menos defectos, que son de pago. Y bueno, pues vamos a encontrar sus detalles, su mal funcionamiento en ciertos componentes, en ciertos elementos, pero lo vamos a ir describiendo. Muy bien, a mí me quedó un poco abajo el diagrama, todavía puedo hacer la corrección
clic derecho para quitar las conexiones eléctricas. Y entonces puedo abrir una ventana, muchachos, en los componentes. Y una vez que lo selecciono, pudiera yo ajustar un poquito más mi ventana. Si a ustedes les quedó bien sus componentes, adelante. Si hay que hacer algún pequeño ajuste. De momento tienen que hacer muchos cambios, no los hagan, déjenlos así para visualizar el diagrama que estamos desarrollando. Y entonces vamos a empezar. Les pido por favor que pongan atención en lo que les voy a mostrar aquí en el software, y ahorita lo hacen ustedes en su computadora. Y entonces lo que les voy a mostrar es lo siguiente. Para poder visualizar el funcionamiento de este sistema, vamos a dar clic aquí en Play y vamos a empezar con la activación del interruptor. Si se dan cuenta, al activar el interruptor, ciertas líneas ya se pusieron de color rojo, indicándonos que por ellas hay un potencial eléctrico, un voltaje. A continuación, pulsaríamos el botón para energizar nuestro motor, pero nos damos cuenta que no se visualiza un cambio en el sistema. Y revisando las líneas que se tienen aquí, observaríamos que entra aquí la señal de voltaje, pero no tengo una salida hacia acá, cosa que se ve algo raro porque se supone que este es un contacto normalmente cerrado, el de control. Por lo tanto, aquí encontramos nuestro primer defecto en este software. Vamos a detener la simulación y para efectos de hacer una prueba, vamos a darle zoom. Nos vamos a ir aquí al componente, a este contacto que es normalmente cerrado y que de momento, al parecer, tiene algún problema el componente. Y les voy a pedir que hagan el siguiente cambio. Si son tan amables, vamos a desconectar de aquí. Y nosotros vamos a simular este contacto normalmente cerrado con un puente entre estos componentes. Selecciono mi cable de fase. Hago esta conexión. Y entonces, haciendo esta conexión, simularía un contacto normalmente cerrado. Vuelvo a ver mi diagrama completo. Vuelvo a activar mi simulación. Activo mi interruptor. Y veo que cuando pulso el botón, ya se ven las líneas de color rojo. ¿Y qué observamos con esta flecha en el motor? ¿Qué nos indicaría, muchachos? ¿Está energizado? Ya está girando. Energizado. ¿Y que está operando en qué sentido de giro? Horario. En sentido de giro horario. Por lo tanto, el voltaje que está aquí está pasando a través del interruptor, está pasando a través de los contactos de fuerza del relevador contactor, está pasando a través de los sensores de corriente y de temperatura del relé térmico de sobrecarga, y finalmente llegan al motor, a las tres fases, para hacerlo operar. Cuando yo suelto el botón pulsador, se pierde la corriente en la bobina, se pierde el campo magnético, se deja de ejercer la fuerza para activar los contactos, un muelle interno dentro del relevador abre los contactos y al no tener continuidad eléctrica en esta parte del circuito, ¿qué le pasa al motor? ¿Está operando o se detiene? ¿Se detiene? Se detiene. Se detiene. Entonces, muchachos, acabamos de hacer nuestro primer ejercicio de control electromagnético. Nuevamente, este sería un ejercicio de una conexión física. ¿Cómo pudiéramos ver un poquito más la conexión física, los componentes? Pues aquí vamos a hacer el cambio a imagen 2D. Y con esto ya estamos viendo en términos físicos los componentes que conforman el sistema de arranque y paro de un motor de inducción trifásico tipo jaula de ardilla. ¿Ya lo probaron? ¿Sí funcionó? ¿No funcionó?
A mí no, profe. Ya hice el cambio de conexión como usted nos dijo y me sigue sin girar el motor. En algún punto de su conexión puede ser que haya sobrepuesto algún nodo de conexión. Yo les pediría que intente rastrear con su mirada y con el zoom en qué punto de conexión le está dando de color rojo y en qué punto le está dando de color gris y verificar sus conexiones. ¿Sale? ¿Alguien más? ¿Los demás cómo van? Sí, ya me quedó, ¿Bien? profesor. Ok, los demás. Todo bien, profe. También, profe, ya quedó. Muy bien. Vamos a describir todavía con un poquito de mayor detalle los componentes de este circuito, muchachos. Interruptor termomagnético. ¿Alguien me puede decir para qué nos sirve el interruptor termomagnético? ¿Cuál es su función? Proteger contra cortocircuito. Muy bien, proteger contra cortocircuito y además tendría otra función, muchachos. Como desconectador o disyuntor. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo quiera hacer mantenimiento en estos componentes aguas abajo, desactivo este interruptor y no tendría energía en esta parte del sistema como para reconectar, cambiar conexiones o inclusive montar y desmontar otro motor en el circuito eléctrico. Entonces, apunten por favor que el interruptor termomagnético tendría la función de proteger contra cortocircuito el circuito de la parte de abajo y proteger contra y permitirnos la función de desconectador o disyuntor. ¿Cuál es la función del relevador contactor, muchachos? Y con ello alimentar o dejar de alimentar una carga. En este caso, ¿cuál es nuestra carga? El motor. El motor eléctrico, perfecto. Profe, yo tengo una pregunta. Dígame, ¿Cómo sabemos si la bobina de nuestro contactor está dañada? depende de las características de funcionamiento del circuito. La bobina, digamos que tendría la falla similar a un foco. Pudiera ser que se abra la bobina, pudiera ser que se genere un cortocircuito en la bobina. Si se abre la bobina en algún punto, pues simple y sencillamente al momento de energizarla, no va a circular la corriente y tendríamos que ubicar en qué punto no nos está dando la continuidad, particularmente una prueba de alimentación en la bobina. Y si se provocó un cortocircuito, bueno, pues se dispara el circuito y generalmente se va a ver un chispazo, va a oler que se generó un cortocircuito en el circuito de la bobina. Serían las dos fallas que pudiéramos tener particularmente de la bobina. Pudiéramos tener fallas mecánicas en el relevador porque tiene movimiento mecánico o pudiéramos tener falla en los contactos. También son elementos que pueden fallar. Se lo menciono de forma breve y muy rápida porque sí tendríamos que entrar todavía en más detalles en funcionamiento y operación de una bobina. ¿Sale? Muchas gracias, profe. Muy bien. ¿Para qué nos sirve el relevador térmico de sobrecarga, muchachos? En este caso, para proteger a nuestro motor eléctrico de una sobrecarga.
¿Ahí me escuchan, muchachos? Sí, ya, profe. Sí, profesor. Sí, ya, profe. Perdón, se me fue el internet un instante, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ok, Sí, profesor, se escucha. gracias. Entonces estábamos en que el relevador térmico de sobrecarga nos va a detectar una corriente mayor a la nominal durante cierto periodo de tiempo que es permitido en la operación de un motor eléctrico, pero no una corriente mucho mayor a la nominal ni durante periodos de tiempo muy extendidos. Para poder hacer los ajustes y calibraciones de disparo de corriente, se hace a través de una perilla que se encuentra aquí. Y este componente debe de estar seleccionado dadas las características y potencia y corriente de este motor y hacer el ajuste de punto de disparo para este relevador térmico de sobrecarga. Aquí este regularmente es electromecánico, pero también podemos tener elementos electrónicos para poder detectar esta corriente en motores de gran capacidad y hacer su función. Y existen algunos otros componentes que ya están integrados con el interruptor termomagnético, donde se integra tanto la función de sobrecarga como de cortocircuito. En este caso, esta es nuestra protección contra sobrecarga. ¿Hasta aquí algún comentario o pregunta con respecto a los componentes que conforman este circuito? Si no, alguna. No, profesor. No, profe, ninguna. Muy bien. Entonces, una vez que hemos planteado el circuito físico, que estos componentes deben de ir dentro de una gaveta, dentro de un CCM, más adelante platicamos eso. Estos componentes deben de ir en un alojamiento adecuado. Bueno, pues estos componentes son los que vamos a utilizar para operar los motores eléctricos. Como comentario, cuando en un sistema tengan un relevador contactor y un térmico de sobrecarga, estos dos componentes en un sistema se les llama arrancador electromagnético. Si ustedes en un sistema tienen el relevador y no tienen un térmico de sobrecarga, a este sistema no se le puede llamar arrancador electromagnético. Ustedes pudieran utilizar un relevador para activar resistencias en un horno eléctrico o lámparas en un sistema de iluminación, por ejemplo. Pero cuando estamos utilizando motores, el conjunto relevador contactor y térmico de sobrecarga van juntos. ¿Todo bien hasta ahí? Sí, profe. Muy bien. Una vez que hemos visto la constitución física de estos componentes y hemos detectado que aquí teníamos una falla en este componente, vamos a empezar a desarrollar el diagrama de fuerza ya con la simbología estandarizada. Recuerden que este es un diagrama o esquema físico. Vamos ya con el esquema o diagrama del sistema eléctrico según la IS particularmente. Entonces, vamos a dejar de operar la simulación del sistema, detenemos la simulación con este botón de stop y vamos a armar nuestro siguiente circuito, muchachos. Profe, disculpe. Dígame. Hay unos compañeros que están queriendo entrar a la reunión. No sé si les pueda permitir la entrada. Sí. Me faltan 3 minutos para que acabe la sesión, profe. ¿Cuántos? 3. 3 minutos. Ok. Les pediría lo siguiente, muchachos, sí, vamos a la pausa, a ver si puedo restablecer mi conexión de internet de la otra computadora, que es en donde estoy como el principal. Y les comentan a sus compañeros que ahorita nos conectemos en 10 minutos. Entonces vamos a la pausa, ¿sale? Sí, está bien. Dale, profesor. En 10 minutos nos conectamos. Gracias. Me cuenta con todo gusto si me comentan. Porque me cuesta trabajo ver las interfaces, pero sin problema les doy acceso.
Entonces estábamos en el diseño del circuito, ¿sale? Estamos en el cadecimo y vamos a iniciar nuestro circuito con la fuente de alimentación trifásica. En este caso, pues es el mismo que estamos utilizando para el circuito anterior. Y colocamos nuestra alimentación trifásica. De la alimentación trifásica vamos a buscar el interruptor. Y entonces nos vamos aquí al tercer icono. Y aquí tenemos un interruptor termomagnético trifásico, un disyuntor. Una vez que tenemos el disyuntor, vamos a ubicar los contactos que nos van a servir para operar el sistema. Y estos contactos serían nuestros contactos de fuerza. Vamos a seleccionar el componente. Y lo colocamos por debajo del interruptor. Vamos con los elementos del térmico de sobrecarga. En el tercer icono, y aquí tenemos los elementos en fuerza del térmico de sobrecarga. Y finalmente, ¿qué componente va en la parte de abajo, muchachos? ¿El motor? El motor eléctrico, correcto. Y entonces este es nuestro diagrama de fuerza del sistema que estamos desarrollando. Vamos a hacer las conexiones de esta parte y ahorita hacemos la conexión del motor, del botón pulsador. Y entonces para hacer nuestras conexiones vamos a cable eléctrico y vamos a utilizar la herramienta del cable trifásico, que es este. Lo seleccionamos y aquí siempre mi consejo es darle zoom para no tener un problema de conexiones incorrectas. Como les menciono, en ocasiones damos clic en un nodo por arriba del nodo de conexión o por debajo y eso nos va a generar que no se haga la conexión de forma adecuada. Necesitamos en donde inicia la terminal hasta la siguiente y ahí soltamos el clic. Profesor, disculpe, Dígame, hay compañeros en la sala de espera. claro. No veo ninguna solicitud de entrada a la sesión, muchachos. Les podrían comentar si pueden volver a conectarse y hacer su solicitud de entrada. Sí, pero bueno, dice que lo acaba de aceptar. ¿Lo acaba de qué, perdón? Dice que acaba de entrar. Creo que leyó, profe. Pero no había visto. Ya estoy aquí, gracias. Ok, muy bien. No hay problema, muchachos. No hay problema, me comentan y con todo gusto lo vemos. Ok. Conexión por debajo del interruptor termomagnético. Vamos hasta KM. Y entonces tenemos esta conexión trifásica. Recorremos los objetos hacia abajo. Tomamos de la salida del KM y entramos a F. Y finalmente de F vamos hacia el motor.
¿Todos conmigo hasta este punto? Sí, profe. Muy bien, ¿los demás? Está bien, profe. Sí, profe. Profe. Correcto, entonces vamos a colocar los otros componentes que nos faltan para poder armar nuestro circuito. Que serían el botón pulsador, la bobina del relevador contactor y el contacto auxiliar de F. Vamos a buscar los componentes. Entonces nos ubicamos aquí en las librerías y vamos a empezar con el botón pulsador. Debajo de Zoom más, botones y botón pulsador es el primero. Este diagrama que vamos a armar, muchachos, va a ser el diagrama en escalera para la operación del circuito que queremos. Y aquí tenemos el botón pulsador. Una vez que tenemos el botón pulsador, vamos a buscar la bobina del relevador contactor. Aquí tenemos en este rectángulo las bobinas y vamos a utilizar la primera. Y la vamos a colocar aquí por debajo del botón pulsador. Y el otro componente que necesitamos es el contacto del térmico de sobrecarga. El térmico de sobrecarga lo vamos a buscar aquí en contactos, debajo del comando pegar. Y el elemento, no, perdón, aquí es incorrecto, en botones pulsadores, por favor. Y ahora sí, aquí, estos 4 últimos, vamos a utilizar este térmico normalmente cerrado. Lo seleccionamos y lo ponemos aquí debajo. Una vez que tenemos los componentes, vamos a hacer las conexiones. Y para estas conexiones, vamos al cable. Y ahora vamos a utilizar este cable de fase que está aquí. Y entonces vamos aquí por debajo del termomagnético. Sacamos una línea hacia acá. Y de aquí entramos al botón pulsador. Del botón pulsador a la bobina. De la bobina al contacto auxiliar de sobrecarga. Y del auxiliar de sobrecarga regresamos hacia la línea 2. Y este que estamos editando en este instante se llama diagrama de control. Y estos diagramas también se les llaman diagrama en escalera. ¿Por qué tienen esa forma? Más adelante vamos a ver todavía más detalle. Pero aquí tenemos el circuito que estamos armando de lo físico. Ahora ya lo estamos haciendo de forma adecuada como una documentación de ingeniería. Y como les mencioné, estos diagramas me permiten comprender de forma mucho más clara el funcionamiento y estructura del circuito. Para que operemos nos hace falta editar los nombres de los componentes para que puedan tener el vínculo o la relación de forma adecuada. Entonces vamos a hacer esto, muchachos, por favor, todos conmigo. Voy a dar un zoom menos. Si yo le pongo el mismo nombre a este objeto y a este objeto, el software no va a distinguir entre uno y otro, por lo tanto tenemos que hacerlos diferentes. Vamos a hacerlos diferentes y entonces vamos a activarlos de esta forma. A este relevador le damos doble clic y aquí el nombre le vamos a llamar Q10. Ok. Al KM le vamos a llamar KM10 también. Al térmico de sobrecarga le vamos a llamar F10. Y nuestro motor va a ser el motor 10. Esto es similar a los tags que utilizan en instrumentación para sus DTIs, para sus lazos de control. La normatividad de simbología y nomenclatura, pues es importante. Ahorita lo mencionamos.
Si ya tenemos estos componentes, ahora tenemos que relacionar estos componentes también. A este botón pulsador le vamos a llamar el botón pulsador 10. Y nosotros sabemos que cuando se energiza esta bobina se tienen que activar estos contactos. Entonces, ¿qué nombre debe de llevar esta bobina, muchachos? KM10. ¿Correcto? Para que se vincule el funcionamiento y sepamos que esta bobina gobierna estos contactos. Si este es el contacto auxiliar del térmico de sobrecarga, ¿qué nombre debe de llevar este objeto, muchachos? F10. F10. F10, porque son los elementos que nos están detectando en el circuito de este lado. ¿Todos conmigo hasta aquí? Sí, profe. Sí, profe. Profe, el último elemento que modificó, ¿cómo se llama? ¿Este? Sí. F10. ¿Dónde lo sacó? De acá de su librería de botones pulsadores es este. Ah, ok. Muchas gracias. No hay problema. Entonces, esta parte del circuito se llama circuito de fuerza y esta parte de la derecha se llama circuito de control o diagrama en escalera de un circuito electromagnético. Vamos a ver cómo funciona con la Profe, simulación. Dígame. ¿Se le pueden poner comentarios o algo así en este programa? Sí, aquí de este lado tenemos en la herramienta de dibujo la letra de texto. Y entonces con la letra de texto edita su texto y lo coloca donde quiera, ¿sale? Ok, gracias, profe. Muy bien. Vamos a revisar el funcionamiento de este circuito, muchachos. Le damos play a nuestra simulación. Activamos el interruptor general y observamos que el voltaje ya llega hasta estos puntos. Vamos a activar el botón pulsador y observamos que al activarlo se energiza la bobina. Al energizarse la bobina se activan estos contactos y entra en operación el motor. ¿Cómo sabemos que está operando? Pues porque está de color gris y además esta flecha nos indica el sentido de giro. ¿En qué sentido de giro está operando el motor, muchachos? Horario igual, ¿no? Horario. Dense cuenta que si yo activo el botón pulsador, quito el mouse, me voy hacia otro lado y lo suelto, es como si yo me quedara permanentemente apretando el botón. Para liberarlo es así. En realidad el funcionamiento normal de este botón es un botón pulsador, como el del timbre de su casa, por lo tanto, pulso y suelto. Y obtendría el arranque del motor y lo detengo cuando libero el botón pulsador. Pero en ocasiones para hacer pruebas, pues quiero activarlo, me muevo del lugar y lo dejo ahí. Si yo quisiera esta función en lugar de un botón pulsador ya en un dispositivo, tendría que ser un interruptor. ¿Sale? ¿Funcionó o no funcionó su sistema, muchachos? Sí, profe. Sí, profe, sí funcionó. Les comento que está por terminarse la sesión. La voy a volver a abrir para pasar lista. ¿Sale? Vale, profesor, sí. Cierro y abro sesión. Se conectan, por favor, para hacer el pase de lista, porfa. Sí, profe.